Now let's talk about possessive pronouns, pronombres posesivos. Al igual que los adjetivos posesivos, los utilizamos para hablar de pertenencia, to express ownership. Tienen el mismo uso, pero se utilizan de manera diferente. So we have the personal pronouns, tenemos los pronombres personales, and the possessive pronouns, y los pronombres posesivos, que son para I es mine, para you es yours, he is his, she is hers, it is its, we is ours, and they is theirs. Hay unas reglas muy sencillas que hay que tener en cuenta para el correcto uso de los pronombres posesivos. La primera dice never followed by a noun. Importante, en los que vimos anteriormente, adjetivos posesivos decíamos que siempre van seguidos por un sustantivo. En el caso de los possessive pronouns, pronombres posesivos, nunca van seguidos por un sustantivo. Esa diferencia es la que me va a ayudar a saber cuándo utilizar o los adjetivos posesivos o los pronombres posesivos. Por eso es importante tenerla en cuenta. Si yo digo mine house, esto es incorrecto, porque el mine es un pronombre posesivo y no puede ser seguido por un sustantivo. Pero si yo digo that's mine, eso es mío, estaría correcto porque no está seguido por ningún sustantivo. Regla número 2 dice the noun was mentioned in the conversation. Se refieren a un sustantivo o a un objeto que se mencionó anteriormente en la conversación. Es decir, que cuando los utilizo, yo ya sé a qué objeto se refieren sin escribirlo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos el sujeto A, subject A, subject B, sujeto B, dos personas hablando. Subject A says, el sujeto A dice, I bought a new house last week. It is huge. Compré una casa nueva la semana pasada. It's huge, es inmensa. Sujeto B dice, really, en serio, mine is also new. La mía también es nueva. Fíjense que el mine hace referencia a qué? My house se refiere a mi casa. Aquí en este caso yo podría decir my house is also new y sería exactamente lo mismo. Simplemente que al utilizar el my, que es un adjetivo posesivo, mencionaría el objeto. Pero con el mine ya hacemos referencia al objeto de la conversación, que es house y que se mencionó anteriormente. Listo, eso básicamente son los pronombres posesivos, nunca seguidos por un sustantivo, y se utilizan o se refieren a un objeto que se mencionó antes en una conversación. Revisemos los siguientes ejercicios. El primer ejercicio dice complete the sentences using possessive pronouns. Complete las oraciones utilizando pronombres posesivos. El primero dice I like my car better. Me gusta más mi carro because it's slow. Fíjense que aquí en paréntesis nos dan el you. Yo sé que para you el pronombre posesivo es yours. Es decir que tendríamos I like my car better because yours is slow. Me gusta más mi carro porque el tuyo o el suyo es lento. Y fíjense que después del yours tenemos un verbo, pero no tenemos un sustantivo, un objeto. Los pronombres posesivos pueden ir seguidos por verbos, pero no necesariamente debe haber un verbo ahí. ¿Qué si no debemos o no puede haber un sustantivo? Si tuviéramos un sustantivo aquí, pues automáticamente sabríamos que tenemos que utilizar un adjetivo posesivo, no un pronombre posesivo. El segundo ejemplo dice, where is your class? Estamos hablándole a un compañero de clase. Where is your class? ¿Dónde es tu clase? Is in front. Aquí tenemos el I. Yo sé que para I el pronombre posesivo a utilizar es mine. Where is your class? Mine is in front. ¿Dónde es tu clase? La mía es al frente. En este ejercicio ya tenemos subject A, subject B, two people in the conversation. Tenemos dos personas en la conversación. Subject A says, I don't want to do my homework. No quiero hacer mi tarea. Subject B, why? Sujeto B pregunta, ¿por qué? Sujeto A responde, because it's too difficult. Porque es demasiado difícil. Y sujeto B dice, was easy. Estamos hablando de la tarea de quién, de este sujeto. Como este sujeto está hablando en primera persona, pues yo sé que estaríamos hablando de mine.
Si leemos la conversación nuevamente, I don't want to do my homework, no quiero hacer mi tarea. ¿Por qué? Why? Because it's too difficult, porque es demasiado difícil. Mine was easy, la mía fue fácil. En estos ejercicios es importante leer la oración completa antes de responder. Si yo no tuviera las 3 líneas de arriba, aquí podría ser mine, yours, his, hers, cualquier opción sería posible. Por eso, cuando hablamos de las reglas de uso de los pronombres posesivos, hacíamos énfasis en que se refieren a un objeto que se mencionó antes en la conversación, que en este caso sería la tarea. Por eso es importante leer el ejercicio completo. El siguiente dice, whose phone is this? ¿De quién es este teléfono? Digamos que el profesor llegó a clase y encontró un teléfono en el piso y dice, whose phone is this? ¿De quién es este teléfono? Yo podría decir mine, mío, hers, de ella, o his, de él. Cuando yo digo de él, yo sé que estamos hablando del teléfono. Y en el último ejercicio tenemos sujeto A, sujeto B, two people in the conversation, hay 2 personas en la conversación. Sujeto A dice, Diana and I have one brother each. Diana y yo tenemos cada uno un hermano. Sujeto B dice, yes, but is younger than yours. Aquí ya no me dan el sujeto para agregar el posesivo, sino que simplemente utilizando el contexto de la información, yo debo ser capaz de ver qué aplica. Cuando aquí dice yes, but, sí, pero, is younger than yours, es más joven que el tuyo, pues yo sé que aquí estamos hablando del hermano de ¿quién? De Diana, y para Diana utilizaríamos hers. Es decir, que la oración diría yes, but hers, sí, pero el de ella ¿qué? El hermano, is younger than yours.